Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio pues a la clase de hoy. Más que todo es una clase corta, pero que es necesaria porque pues es uno de los eventos que puede surgir. En este caso, la conducta que vamos a tomar ante una falsa vía en histeroscopía o bien el hacer una falsa vía y perforar, ¿verdad? Ocasionar una perforación uterina. Esto, pues, más que todo hay que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Lo que mencionábamos de selección de pacientes, bien la parte, ¿verdad? Cuándo no hacer una histeroscopía, qué hacer ante una falsa vía, cómo reconocerla, los riesgos o los signos que vamos a tener de perforación y los abordajes que podemos hacer tanto histeroscópicos como otros métodos de hacer, ¿verdad? Entonces, si bien, ¿verdad? Con los avances hemos hecho aquella cirugía o aquel método diagnóstico con mínima invasión, ¿verdad? Podemos decir que con todo esto nosotros hemos dejado como gol estándar ante los cambios o alteraciones del endometrio, pues a la histeroscopía pero que pese a eso no se ha visto un aumento en las complicaciones y es muy bajo el riesgo desde que se ha hecho histeroscopía hasta la fecha, ¿verdad? En los últimos estudios no se ha aumentado el número o el porcentaje de complicaciones siempre y cuando, ¿verdad? Tengamos unas indicaciones y también tengamos una selección de paciente adecuado o correcto. Y también el saber cuándo detenernos. Eso es importante y eso va a estar en dependencia pues también de la destreza. El detenerte de un procedimiento no significa que no lo sabes hacer o no significa que no sabes o no tienes el conocimiento. Significa que tienes la prudencia y tienes la expertise de decir no se puede continuar, hay que hacer otras medidas y podemos posterior avanzar o hacer el procedimiento. Y esto va a estar en dependencia de cuánto podamos hacer una buena vaginoscopía, proceder a identificar la entrada, en este caso a observar, identificar el orificio cervical externo, canal y el orificio cervical interno principalmente, porque es acá cuando vamos en este trayecto que podemos ocasionar una falsa vía o una perforación uterina, pero que también tenemos la herramienta y que podemos reparar o bien manejar de manera conservadora. Repitiendo un poquito la parte de las indicaciones, ¿verdad? El sangrado uterino anormal, diagnóstico de miomas mucosos, pólipos endometriales, la extracción de dispositivos intrauterinos, ¿verdad? O colocaciones, ¿verdad? Cuando las guías no son visibles principalmente, aunque no estén mal colocadas, pero sí cuando se desea retirar y no es visible. La evaluación de pacientes infértiles, principalmente para ver tamaño de la cavidad, extensión, cómo está la calidad del endometrio, es importante. El diagnóstico de herencias intrauterinas, estamos hablando de síndrome de Asherman, que puedan ocasionar pues algún tipo de problema en la fertilidad. Y el diagnóstico de las malformaciones mullerianas en esta parte a complementar, porque recordemos que debemos siempre tener la parte de los medios diagnósticos por imagen. Quienes no voy a hacer histeroscopías o en quienes están contraindicadas, es muy rara la paciente que vamos a decir que no. En el embarazo, siempre y cuando hay una infección en el embrión o hay que interrumpir en un embarazo. Se puede realizar por medio de histeroscopía desde el hecho de que vamos a distender la cavidad, observar dónde está la implantación y extracción de este. En este caso, ¿verdad? Sabemos que aquí pues esto no es legal. La parte de infección cervical, eso lo hemos venido repitiendo, que si detectamos una infección vaginal en este caso o meramente cervical, pues debemos detenerlo o garantizar el tratamiento antibiótico durante y después del procedimiento, por el alto riesgo que podemos tener de ocasionar un cuadro pues, de enfermedad inflamatoria pélvica más severo o incluso formación de abscesos. Sangrado uterino profuso. Esto es relativo, ¿por qué? Porque con mucho sangrado yo no voy a poder
determinar la causa, no voy a poder porque voy a ver solo sangre. Al tener ver sangre, en este caso estar sangrando, se va a ver la parte, es decir, se va a ver oscura, no va a haber luz y eso nos opaca nuestra visión. Y es importante el, la visión sobre todo, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder observar muy bien o determinar planos o bien el determinar si es un pólipo o un mioma en este caso. Acá venimos con lo de las falsas vías. Esto no es más que una ruta que vamos a ir formando, principalmente cuando tenemos orificios cervicales, ya sea externos o internos, estenóticos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, ya sea cervix putiforme, atrófico, o que tengan antecedentes de alguna cirugía previa en el cervix. Pueden ser los conos, pueden ser también traquelectomías que han tenido o alteraciones durante el parto, que han, o sea, alguna complicación en el parto, algún desgarro que haya ocasionado la estenosis del mismo. Y cuando nosotros estamos haciendo nuestra vaginoscopía o from cervix y empezamos a dilatar o a intentar introducir y nos vamos a ir por, o vamos a ir creyendo que vamos por el canal endocervical o que vamos viendo, creyendo que vamos a una cavidad cuando nosotros estamos formando. Entonces, hay que saber bien, ¿verdad? Uno, previo, el tamaño del útero. Si mi útero por ultrasonido me decía que mide 6 centímetros y yo ya llevo la mitad de mi histeroscopio dentro, pues muy probablemente lo haya perforado. Si yo voy viendo a nivel de cervix, uno, que no encuentro un orificio, que voy viendo como trabéculas, ¿no? Es decir, que estoy viendo como el miometrio, que lo vamos a observar de esta manera, no sé, aquí en la imagen, ¿verdad? Estamos viendo este tejido que es más firme, como que fuera atrofia, y en una mujer joven, pues nos debe dar o alertar. Entonces, cuando vamos viendo esa parte, tenemos que tener ese conocimiento de cuándo estoy siempre en la parte del orificio cervical, en la parte del canal endocervical, y cuándo ya me estoy yendo hacia miometrio, que es importante, porque lo vas a notar tubular, es decir, nunca distiende y seguís intentando entrar, es decir, seguís intentando como dilatar con tu propio estereoscopio. Entonces, si vemos una cavidad que está meramente tubular cuando tu ultrasonido no te hablaba de unas medidas de un útero, de esta estructura tubular, entonces yo tengo que detenerme y estar pensando, ¿verdad? Que si yo no veo mi cavidad, no veo ostium, y veo ese tejido trabeculado, estoy en una falsa vía, me debo detener y retirar, valorar el continuar con el procedimiento o detenerte y no continuar y reprogramar, porque esto es lo que debemos de tener en cuenta para evitar la perforación como tal. Entonces, eso es importante lo que deben de hacer en ese aspecto. Una consulta, doctora, dispense que le interrumpa. No se preocupe, para eso estamos. En esa imagen que usted tiene ahí, Ujú. ahí ya el miometro está perforado. Eso no como tal no está perforado. Estamos en una falsa vía. Porque cuando está perforado yo voy a ver el intestino. Correcto. Ahí cuando usted me dice falsa vía, quiere decir que entramos a la pared del miometro, puede ser de forma lateral, se me ocurre, pues preguntarle. Exactamente. Por decirlo acá. Acá venía tal vez mi canal endocervical y yo me fui lateral. Si vemos por la Correcto, misma presión, no vamos a ver el sangrado y por eso nosotros podemos continuar, es decir, continuamos intentando entrar, porque por la misma presión no sangra, pero cuando baja correcto. presión, pero yo tengo que ver, ok, ya tengo una cavidad ahí formada, no tengo ostium y continúa Sí, cerrado. Yo tengo que
saber o en eso es sospechar que puedo estar en una falsa vía y que me debo detener, porque de lo contrario voy a perforar. Y aquí es donde dice esto. Esto se debe diagnosticar inmediatamente para no producir una perforación uterina, se retrocede con el endoscopio y se sale del lugar incorrecto. Porque de continuar puedes perforarlo y si estás lateral puedes dañar una estructura vascular como la uterina. Y entonces ahí sí vas a tener un sangrado que te puede comprometer la hemodinamia y no lo vas a poder manejar conservador. Esto acá, la falsa vía, o sea, se maneja conservador. ¿Por qué? Porque no tienes compromiso de la estructura vascular. Sí puede tener un sangrado, pero no, a menos que cuando te retrocedes, la presión obviamente disminuye y vas a notar tu sangrado. Si el sangrado pues, es excesivo, pues tenés que valorar la parte pues, de la hemodinamia y decidir abrir o no abrir. Si yo no perforé, es decir, yo no vi intestino, porque lo vas a visualizar. Cuando uno perfora, ve el movimiento, la peristalsis, se observa. Ustedes lo van a ver. Bueno, esperemos que no lo logren ver, pero sí, es muy raro quien no haga el procedimiento no tenga una perforación uterina. O sea, solo el que no opera no la va a ver. Solo el que no haga histeroscopía no va a tener alguna perforación. Todos en algún momento vamos a tener alguna perforación uterina. Entonces, en esta área, cuando uno perfora, el endoscopio, es una cámara, vas a ver, ¿verdad? Porque se supone, o sea, no se supone, cuando tú perforas, vas todas las capas. La ventaja de la histeroscopía es que nuestro histeroscopio mide 5 milímetros. Muy raro va a tener un sangrado abundante, muy raro vas a tener un compromiso hemodinámico, puedes manejar conservador, que más adelante lo vamos a hablar, y pues continuar a posterior el procedimiento. Con la falsa vía yo puedo retirarme del lugar incorrecto y puedo intentar avanzar, ¿verdad? Cambiando de vía, intentar avanzar y continuar el procedimiento. Con la perforación no, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Perforación, tenemos que detenernos. Sí, Ok. pero con la perforación abordaríamos, bueno, depende, con la perforación abordaríamos por vía laparoscópica, dependiendo del diámetro de la perforación, del compromiso o lesiones vasculares, Mira, de la... laparoscópica siempre lo vas a hacer, doctor. Lo ideal es hacerlo vía laparoscópico. Menos mm, daño, invasión, siempre. Si tienes el equipo, lo ideal es laparoscópico. Entonces, la perforación, que era lo que veníamos hablando, que igual el porcentaje de los casos en histeroscopía es reducido, porque uno tiene que tener la expertise de decir, no voy a continuar porque lo puedo perforar. El insistir a hacer un procedimiento, pese a que está estenótico, que tiene atrofia, y continuar intentando, es riesgoso y vas a perforar, muy probablemente. Entonces, en estos casos, cuando hay atrofia, cuando está estenótico, tienes que valorar el uso de otros fármacos. Por ejemplo, si es una señora posmenopáusica, si es una señora que acude, ¿verdad? Por algún motivo y tiene una estenosis, pues trata la atrofia. Trátalo con estrógenos conjugados locales para que mejores el síndrome genitourinario que probablemente tenga y te va a ayudar un poco más a hacer la dilatación en el procedimiento para hacer la histeroscopía, porque acá ya tendrías que hacerlo quirúrgico, estamos claros, ¿verdad? No sería de consultorio. Porque si yo en consultorio no logro entrar, no voy a estar forzando, porque esto sí molesta y esto sí duele. Entonces ya tendrías que valorar, bueno, si no puedes en un quirófano, hacer un bloqueo para poder dilatar y entonces hacer la histeroscopía.
pues un bloqueo paracervical y perfectamente puedes hacer el procedimiento sin tanta molestia. Claro, va a tener la molestia de tener un espéculo en vagina, de la aplicación de la lidocaína, pues que sí molesta, pues ustedes saben, los dos primeros pinchones, eso los va a sentir. Entonces, hay que hablar bien con la paciente en ese momento. Entonces, los sitios más frecuentes de lesión de perforación siempre van a ser fondo, cuernos o incluso en área de cicatriz de la cesárea, ¿sí? Donde puede estar más débil la parte de la, o la pared uterina. En fondo, por lo general, los cuernos, ¿por qué? Porque es cuando uno está entrando a cavidad y tal vez este estenótico hace una presión y si no tienes control de tu mano, o sea, haces la fuerza para entrar con el histeroscopio y puedes perforar. Igual puedes perforar, si estás dilatando con los mismos dilatadores, puedes ocasionar la perforación. Entonces, esto de la perforación uterina, pues ocurre con mayor frecuencia durante la entrada, como mencionaba, por la histerometría, por la dilatación o con el histeroscopio. Al sospecharse, lo importante es evaluar inmediatamente si continúa la cavidad distendida, si no hay compromiso de la hemodinamia. Eso es importante. Si yo tengo una perforación, pero continúa mi cavidad distendida, uno, no es que yo voy a continuar, es que sí estoy 100% segura que yo puedo manejar conservadora a esa paciente. Un manejo conservador, es decir, no tengo que ir a hacer nada más que retirarme de la cavidad. Hay que estar seguro, ¿verdad?, en qué momento y cómo se produjo y de, pues, comprometer la hemodinamia, en este caso, si las perforaciones fueran laterales o ya sea por otras causas como por el dilatador, pues que eso sí, que pueda comprometer vasculatura, pues ahí sí, pues hasta la histerectomía va a estar indicada, que es un bajo porcentaje. Del 1% que se dan las complicaciones, el 2% terminaron en histeroscopía. El resto se maneja conservador. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, acá hay que ver la inserción hacia de la instrumentación. ¿Por qué se pone esto así? Porque a veces estamos introduciendo histeroscopio y no estamos viendo pantalla. Nosotros, nuestra mirada no es a la paciente, no es a nuestras manos y no es a nuestro endoscopio. Nuestra mirada es a la pantalla. Es lo mismo como cuando trabajas en colposcopía. No tienes que voltear a ver la vulva, no tienes que voltear a ver tu equipo porque tú ya se supone que ya lo conoces, sabe dónde está la fibra, sabe dónde vas a muñequear para ver los laterales porque tal vez estás trabajando con un estereoscopio de 30 grados y puedas tener esa opción, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos de 0 grados, pero cuando trabajas con de 30 grados, puedes girar, ¿verdad? Y no necesitar mover todo el equipo. Como tú ya lo conoces, tu equipo, no tienes que estar viendo el equipo, tienes que estar viendo la pantalla. La otro momento, el otro factor, pues son las estenosis, es como les decía, lo más frecuente. Cuando no tenemos una adecuada presión, si no hay distensión de la cavidad por presión, o bien por alguna otra motivo que no extienda cavidad, no puedo continuar. Es lo que les mencionaba. Nosotros tenemos que saber cuándo decir, no, aquí no puedo continuar, me voy a retirar. La retroflexión uterina, sí puedes perforar en este caso o hacer una falsa vía porque vas a necesitar inclinar, en este caso es, ¿verdad? El histeroscopio a veces toca el que nuestra mano casi pega a la camilla para poder acceder. Es aquella retroversoflexiones o aquellas también anteversoflexión extrema que puede ocasionar el que yo haga una falsa vía o que yo perfore. Mencionan el uso de energía, pero obviamente eso es cuando ya haces el quirúrgico, que sí, o estás haciendo
una cirugía y puedes perforar. Y el antecedente de Icmosele, en este caso, cuando hacemos resecciones del Icmosele, vía histeroscópica y tal vez el grosor de nuestro miómetro es un poco más delgado, entonces sí puede existir. Recuerden que también el Icmosele lo vamos a abordar vía laparoscópico y que lo ideal fuera hacerlo histero y laparoscópico, ¿ah? Entonces, signos que nosotros hemos perforado nuestro útero. Disminución súbita de la distensión de la cavidad, es decir, voy entrando, se va extendiendo y de repente ya no puedo extender, aumento de presión, no puedo extender, ojo, me detengo y me retiro porque sí perforé. Incremento del volumen del medio de extensión, es decir, tenía 1000 y de repente ya tengo 500 y no he terminado el procedimiento. Disminución súbita del volumen, ¿verdad? De lo recuperado, es decir, metí 500 y solo tengo 100. ¿Dónde quedaron los otros, el restante? Y la visualización de haces intestinales, pues obviamente ya eso es un signo pues evidente de perforación uterina. Los abordajes histeroscópicos de ambos, como mencionaba, la rotura es una complicación con una incidencia menor al 1.7% en el 2006, cuando se estaba introduciendo todavía la histeroscopía y que no era algo que muchas instituciones tuviesen. Con respecto a la aparición de la ruptura uterina, ¿es más frecuente con el uso de energía monopolar? Sí. Actualmente ya sabemos que tanto monopolar como bipolar puedes hacer tu perforación. Todo va a estar en la expertise del cirujano. Y el abordaje, aquí lo mencionamos. El abordaje descrito es siempre mínima invasión. No es lo ideal ir a hacer una reparación abdominal, pues obviamente si no tienes personal capacitado, si no tienes instrumentos completos, pues sí, hay que abrir. No vamos a decir, no, hasta aquí llegó, pues hay que resolver. Pero sí, lo ideal es vía laparoscópico, guiado. Porque lo que vas a hacer en este caso, en la histerectomía, pues si bien vieron acá en la parte de perforación, esto es un porta laparoscópico y tu pinza intestinal y aquí está la perforación. Das tu punto y se acabó el sacado. Y estás haciendo una mini invasión. Pues nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Se siguen estudiando los casos, menos del 5%. El uso de misoprostol desde el estamos hablando que desde antes del 2006 se venía hablando del uso de misoprostol para dilatación o para modificación cervical. Actualmente no es necesario, no está indicado. Hay quienes lo usan, hay quienes no lo usan. Habría que ver o valorar el uso de este fármaco. Si lo vas a utilizar, pues debes utilizarlo, pues dosis mínima, como que estamos dilatando un cervix, ¿verdad? Pero en este caso, sí, vía vaginal, lo debes de utilizar previo al procedimiento. En la noche previo al procedimiento lo aplica y después en la mañana va la paciente al procedimiento. Mm, Se ha visto o hay estudios de hecho que comprueban que es lo mismo el que le pongas misoprostol a no ponerlo. Complicaciones mínimas entre hemorragias, perforación y laceraciones cervicales. Las más que se han encontrado en estudios de histeroscopía. Nosotros, ¿verdad? Ante, por ejemplo, esta dilatación que va hacia lateral, el abordaje que se ve acá, obviamente, laparoscópico, ¿verdad? Donde observan cuando uno perfora con dilatador o con un instrumento que no sea el histeroscopio, no lo retira, ahí lo deja. Porque si yo lo retiro, puedo ocasionar, uno, mayor sangrado, dos, puedo ocasionar que en dependencia del tamaño, pues sí haya afectación de alguna estructura, ¿verdad? Hablando de intestino. Entonces, sí es la indicación, el no lo retiras, esperas a acudir o llevarla a cirugía y pues ahí identificar el orificio y reparar.
¿Se pueden utilizar fármacos como oxitocina en infusión? Sí, se puede utilizar. Se puede utilizar también, ¿verdad? En casos de hemorragia difusa y que impida la visualización adecuada, pues colocas una sonda Foley en cavidad uterina, insuflando tu balón de entre 15, 30 y 50. Nosotros hemos tenido pacientes que han hecho pues sangrados debido, por lo menos hacemos una ablación, tienen un pequeño sangrado y también queremos evitar que vuelva a cerrar cavidad o que se formen adherencias, pues ponemos una sonda Foley y dejamos 30 ml y vamos retirando conforme a la cantidad o el tiempo, ¿verdad? Una semana podemos dejarlo perfectamente. El manejo de esto, como le mencionaba de la perforación, pues es en dependencia de dónde está el daño. Lo otro es siempre, si hay descompensación hemodinámica, pues sí, hay que hacer cirugía. Si no hay descompensación hemodinámica, si no hay sangrado, si estamos vigilando criterio de ingreso, sí, no baja. Yo hago o tengo la sospecha que perforé o confirmo que perforé, no le voy a dar de alta, ¿verdad? Es una paciente que la tengo que ingresar, que la tengo que vigilar. ¿Y qué es lo que tengo que vigilar? Pues su biometría previa posterior a 8 horas, tengo que vigilar su hemodinamia en cuanto a presión, en cuanto a frecuencia cardíaca y estar vigilando algún cambio porque puede que al esté en el momento no tenga descompensación. Puedo decidir mi manejo expectante, es decir, estar vigilando, viendo, valorando y posterior sí tome la decisión de ir a hacer una laparoscopía. Ante el tratamiento conservador es lo ideal para perforaciones pequeñas con un histeroscopio de 5 milímetros, muy raramente, a menos que te vayas literal a un daño vascular. Eh, Mientras no tengamos cambios hemodinámicos, siempre, siempre manejo conservador. Aún así vea el intestino por mi cámara, porque yo lo puedo estar viendo con un histeroscopio de 5 milímetros, me retiro y ahí no pasó nada. ¿Qué tengo que hacer, verdad, ante alguna lesión por electrocirugía, que es muy rara, pero puede pasar? Pues siempre evitar, ¿verdad? La temperatura máxima. Si tengo sospecha que perforé y que tuve en contacto con alguna estructura, en este caso intestino, pues sí, hay que llevarla a una laparoscopía. Si de lo contrario, pues solamente es recomendable llevar a un proceso o un ultrasonido. Aquí les tengo que decir, recuerden que cuando hacen una histeroscopía que introducimos solución salino. Si ella, por ejemplo, no tuviese una salping, ese líquido va a pasar por las trompas y van a encontrar líquido en cavidad. Por el mismo orificio de 5 milímetros que yo perforé, va a pasar líquido porque obviamente el líquido busca cómo salir. Si yo pido un ultrasonido a lo inmediato, aunque mi paciente no tenga, perdón, cambios hemodinámicos, aunque mi paciente esté hablando sentada y todo eso, no vayan a pedir el ultrasonido a lo inmediato porque el radiólogo les va a decir líquido libre en cavidad y eso les va a generar bulla. Entonces, lo ideal es pedirlo posterior, por lo menos 8 a 12 horas o al día siguiente, siempre y cuando, ¿verdad? Uno, no haya cambios hemodinámicos. Es importante eso, la hemodinamia. Lo otro es que pues se correlacione. Si yo utilicé 300 ml, recuperé 250 y el radiólogo me dice que hay entre 30 y 50, pues no me preocupo. Pero si me dice que hay 300 ml y yo solo usé 300 y recuperé 200, ahí sí yo tengo que valorar que sí, en realidad, pues hay la parte de
sangrado probablemente. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Con respecto a la indicación de un ultrasonido. La correcta selección del paciente, el estudio de la lesión y la experiencia del cirujano nos va a asegurar el máximo rendimiento y minimiza el tiempo quirúrgico y sus complicaciones. Por lo cual siempre es importante la parte de la expertise. Aquí tenemos también, por ejemplo, esta es una perforación con esta es una asa de un rectosigmoidoscopio. En este caso, el, pues pasó el asa. Al momento, era lo que le decía, cuando uno entra, debe entrar con el asa activada y posteriormente ir retirando hacia nosotros. Entonces, si yo hago lo contrario, pues muy probablemente pasa esto. Entonces, igual vas entrando, vas observando cavidad, entras, observas, va distendiendo, ahí me distiende y observo, ahí estoy moviendo mi fibra, esto es el movimiento de la fibra que nos dice hacia qué lado está observando, veo un ostium, ve ahí su burbujeo, va al otro ostium y ahí está buscando, hay una distensión de cavidad, vemos aquí la parte viene la parte del resectoscopio, donde va a ir trabajando, empieza a activar su energía. Lo que estamos trabajando acá es un tabique, no sé si lo lograron observar, ¿verdad? Cuando ve el ostium y tuvo que inclinarse más para ver el siguiente. Entonces, lo que trata es de liberar ese segmento y acá nosotros podemos, ¿verdad? Ir avanzando con nuestro receptoscopio. Si nosotros no tenemos en cuenta el grosor miometrial, podemos llegar a perforar con la energía, ya sea monopolar o bipolar. ¿Por qué? Porque vamos a ocasionar una lesión. Porque aquí nosotros ya estamos trabajando en miometrio, incluso no solo está en endometrio, porque ahí tenemos glandulitas, miren, glandulitas, que es lo que tenemos que observar. Ahí vemos ya un vasito con compromiso, entonces cauterizamos y llega un punto donde dices, acá, ya aquí yo perforé, ya me detengo, porque empieza el sangrado. ¿Lograron ver, verdad? Chicos, ¿lograron ver dónde se veía el puntito? Ya casi al final. Sí. Ahí, ahí, justo ahí sobrepasó su grosor miometrial. Y miren cómo se viene el sangrado. Entonces, eso es lo que pasa. Va bien, va bien, va bien, pero si no tienes en cuenta que ya llevas eh, tu grosor miometrial comprometido, pues vas a tener esta complicación que es la que se da más con energía. Igual acá, ¿verdad? Ven que es una cavidad que está algo estenótico, ahí está trabajando con corte frío, que es tijera, ¿verdad? Esta tijera de mayo puntiaguda, va cortando, ahí va dilatando y podemos ver esas trabéculas ahí. Igual, si no tenemos buena visualización, vamos a ver que ya no se nos distiende la cavidad y al no distenderse cavidad, es decir, que ya no logre ver nada, ven cómo entra de un espacio. Está distendido, pero está cortando.
empieza a cortar si no tenemos en cuenta un límite. ¿Qué límite te lo vas a dar? O sea, te lo va a dar tu expertise. ¿Hasta qué momento yo puedo continuar? Lo otro es conocer o tener conocimiento de, en estos casos, pues trabajar guiado por ultrasonido sería lo ideal, tener ese acompañamiento por ultrasonido cuando hablamos de reducir el tamaño o hablamos de dilatar o hablamos de hacer resección o tratamos de incluso de miomas intramurales más cerca a endometrio. Entonces, siempre se es guiado por ultrasonido para poder tener un buen abordaje, una buena vía. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Diga, sí, le escucho. Cuando usted habla de dilatadores, estamos hablando de los dilatadores de Denison. Cualquier dilatador con Ujú. el que esté trabajando, si está trabajando Es con los de válido, electro, si es está válido de acuerdo dilatando a con la estenosis, microscopio, ¿no? depende de su paciente, así es. Ujú, correcto. Si usted, señor, perdón, hay tormenta eléctrica aquí. Este, si usted pues tienen un dilatador, un histerómetro y van a intentar dilatar con el histerómetro. Si usted va a intentar dilatar con el mismo histeroscopio, por lo mismo que es como es delgado, 5 milímetros, pues también puede dilatar perfectamente con el histeroscopio, ¿verdad? Más dilataciones o estenosis que sean un poco laxas, se pueden hacer perfectamente. Puede dilatar con la Grasper, puede dilatar con corte frío, como lo estaba haciendo la liberación de la adherencia, bueno, que hizo una perforación, pues, pero se puede entrar con tijera. Inclusive usted puede utilizar las tres. Dilata con el dilatador, valga la redundancia. Coloque histeroscopio, trata de dilatar cortando, va avanzando con Grasper, estamos hablando de corte frío, y entonces accedemos a cavidad. Es decir, yo no me voy a casar con la idea de que solo tengo que dilatar con dilatadores. No, yo puedo utilizar tres instrumentos. El objetivo es acceder a cavidad. Yo estoy intentando, ya llevo como 10 minutos en querer acceder, yo no la voy a seguir sometiendo a dolor. Estoy en quirófano, por ejemplo, y continúo, ya llevo 20 minutos. No voy a seguir sometiéndola porque puede ser que necesite estrógenos, puede ser que en realidad pues amerite algún otro fármaco pues en este caso misoprostol incluso. Se ha estudiado que el misoprostol da igual ponerlo o no ponerlo, pero de no ponerlo a que me dé un efecto que me pueda ayudar, pues lo pongo y pruebo. Entonces, eso es algo importante que ustedes pues tienen que conocer. Bueno, muchas gracias. Con la pregunta, saludos jóvenes. De hecho, pues, felicitar a la doctora Estela por la presentación con respecto al tema de acceso difícil o complicaciones en una histeroscopía, que pueden ser muchas complicaciones de todas que la doctora había mencionado. Y pues ustedes se van a tener que casar con la idea de que pues no van a perforar ninguno y que no van a tener ninguna falsa vía, pero ante los riesgos y complicaciones que toda paciente tiene en una cirugía, pues tienen que conocer y saber en qué momento reconocerlas, en qué momento manejarlas, cuándo es un manejo activo y cuándo es un manejo conservador, pues de todo lo que se ha hablado directamente con el tema. Poner miso, dilatar un cervix, ustedes tienen toda esa gama de alternativas cuando están con su paciente. De todo lo que hemos hablado, pues lo ideal sería que tuvieran un cervix bien, que no tuviera con estenosis, que entraran fácilmente con su histeroscopio, dependiendo del tipo de instrumental, como ustedes ya bien lo saben,
tengan en sus manos. Pues pueden tener un histeroscopio, un mini histeroscopio y no van a tener problemas, en teoría. Si tuviesen o no tuviesen el problema, pues saben que tienen dilatadores de Denniston, dilatadores de Hegar, tienen el uso o no sobre el conocimiento de la evidencia del misoprostol, el uso o no de estrogenizar una paciente posmenopáusica, que son las que más dan problemas al momento de realizar una histeroscopía. Pero pues perfectamente si tienen una paciente en un consultorio, si la tienen en un quirófano y pues definitivamente están en un consultorio y ya no pueden, como les mencionaba la doctora, pues ojo, ¿no? Deténganse, no causen mucho dolor a su paciente, le explican al familiar, le explican a la paciente y que en otro momento, en otro paso del procedimiento, pues lo van a hacer tal vez bajo una sedación, ¿no? De todo lo que han venido hablando en el proceso de la histeroscopía. Ya teniendo eso en cuenta, pues pueden tener toda esa gama de alternativas de procedimiento o de manejo o de abordaje con sencillamente hacer una dilatación cervical ya en un quirófano bajo sedación y perfectamente van a poder hacer su histeroscopía. Casualmente yo he hecho varios casos así de pacientes posmenopáusicas y pues me ha tocado realmente el uso de un dilatador, ¿ya? El uso de un dilatador, yo dilato el cervix porque está muy estenótico y posteriormente a eso entro con mi histeroscopio y evalúo toda mi cavidad. Y más las pacientes, como les mencionaba, posmenopáusicas, pues, y me han salido diagnósticos, pues, por dicha de las pacientes, pues, benigno y por otras, pues, no, pues, porque han salido con cáncer. Entonces, pues, sí, doctor, usted tiene y los muchachos, pues, toda esa gama de manejo dentro de la histeroscopía. Bien, saludos. ¿Y qué edad tenía las pacientes que usted abordó, doctor? Dispénseme. 60 años, doctor, una 55 y la otra 68 años y una como por ahí por 70. Son ¿Y señoras qué por dilatador? menopáusicas. Sí, claro. ¿Y qué dilatador usó usted? Los de Hegar, dilatadores uterinos Ah, de ya, Hegar. Sí, ya, ya, ya. lógicamente eso trae en una cajita que viene con unos dilatadores por medida. Ustedes van haciendo. Sí, sí, sí. Son los que utilizamos para LUA, ¿no? Así es. Lo que yo le puedo decir en experiencia con las pacientes que he tenido con estenosis, pues los de Heger, pues me han ¿Qué ayudado les va a permitir en a algunos ustedes? casos. Eso les va a permitir, uno, y con más seguridad cuando ya no pudieron hacer una histeroscopía diagnóstica básica, ¿no? Entrar fácilmente con un histeroscopio, que es lo ideal, ¿no? Pero pues van a tener sus complicaciones, van a tener sus dificultades y van a tener que tener esas alternativas en sus manos para poder darle solución a su paciente. Si Y quieren entonces, un pues, tip, si quieren ¿no? un tip, les voy a decir algo que yo he utilizado, pues, y que no está descrito en ningún lado. La legra endocervical, la recuerdan, ¿verdad? Eh, la que utilizamos para hacerlo, lo endocervic, que entonces esa legra es la de Kerkovan, si no me equivoco, así se llama. Ustedes vienen con un tenáculo, ¿verdad? Eso obviamente lo hacen en quirófano, ¿ah? Están en quirófano porque ya vieron que su procedimiento en consultorio estaba estenótico. Y con eso ustedes van a ir legrando el canal. Van a tener menos complicaciones que los de Heger, porque el de Heger va haciendo presión y rotando, haciendo presión y rotando. Mientras que con esa legrita ustedes están legrando el canal y se están haciendo como un raspado, porque estamos hablando de pacientes menopáusicas, no estamos hablando de pacientes que queremos fertilidad, porque si yo quiero fertilidad en una paciente jamás voy a utilizar eso, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es la mínima invasión y el menos daño a mi endometrio, a mi cervix, a todo lo que me ocasione o los factores. Recuerden que para embarazar a una paciente, pues 7 factores tenemos que evaluar y entre esos 7 factores está el anatómico y pues tengo que preservar la estructura tanto cervix, canal endocervical y cavidad. Entonces, sí, se pueden ayudar con esta legrita y van a acceder perfectamente y sin complicaciones. Y es una alegrita más delgada que el histeroscopio. La metálica, dice usted. Sí, la de Cochrane. Sí, 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 La sí. endocervical, ustedes dicen legra endocervical, ya Sí, todas las que lo conocen, todas las... pues, es más, usted lo utiliza en colposcopía, pues sí, lo vas sí. a... Entonces, esa alegrita, ustedes con su tenáculo, eso sí, nunca vayan a dilatar, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad?
sin tener fijo ese servicio. Y si yo no conozco la posición de mi útero, no se me ocurre dilatar. Porque yo tengo que saber si está en retro o en anteversión. Porque entonces estoy seguro que voy a perforar. Sí, gracias a ambos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Claro, doctor, para servirle, estamos ahí para sus dudas. Ah, el viernes es, ¿verdad? La brigada. Sí, entiendo que está confirmada para los muchachos el viernes. Así es. Perdón, sábado creo, ¿no? No es sábado. ¿No es viernes? No, doctor, es el viernes. Es No, el el viernes. Ah, perfecto, Viernes. perfecto, perfecto. Ok. Lo Bien, que, bien, bien. lo que el doctor no nos ha confirmado es si va a ser en el Leodra, en el nuevo o en el viejito. Ah, sí, eso quedó por Creo que ya confirmar, va a ser doctor en el Bravo. Tal vez nuevo. entre mañana y jueves confirma. Hoy estaban viendo el equipo, si no me equivoco, porque hasta donde se había manejado iba a ser en el nuevo. Pero todavía, pues así, confirmado, pues no. Pero vamos a ver, de todas maneras, el doctor Bravo le va a estar informando esa parte. Que si no tienen otra duda o pregunta, No, pero ok, entonces pasen muy buenas noches. Un gusto haber estado aquí compartiendo. Pues nos veremos el día viernes, primeramente Dios, para nuevamente las prácticas. Creo que ya, ahora sí, ya ustedes van a agarrar ese histeroscopio rico, ¿ah? Entonces, pues nos vemos hasta el viernes. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. gracias Buenas por noches. la clase, doctora. Gracias, doctor Buenas García. noches, jóvenes. Cuídense. Cualquier duda por la plataforma o al grupo ahí sin ningún problema. Consultas También de sus tienen pacientes nuestros igual. números y nos pueden llamar y hacer No hay consulta. problema. Con mucho gusto se Perfecto. les responde o se les apoya en alguna consulta que quieran, pues, tener en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Buenas noches.